El canal del Congreso presenta. ¿Quién no se ha preguntado qué voy a hacer para mi vejez? Trabajo pero vivo al día. Ahorro pero ocurre cualquier emergencia. Además, con la inflación, todo está cada vez más caro. ¿De grande tendré fuerzas para seguir trabajando? ¿Hasta qué edad mi cuerpo ya no aguantará? De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en el 2050 México tendrá 10 millones de adultos mayores en condiciones de pobreza, de los cuales el 63% no tendrá una pensión. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sistema de pensiones? ¿Qué pueden hacer el Estado y la sociedad para garantizar que los trabajadores tengamos una pensión digna? De eso y más hablaremos aquí en La Banqueta. Comenzamos. Diputada, pues platícanos cuál es este panorama acerca de las pensiones, qué es lo deficiente del sistema actual y por qué crear un fondo de pensiones para el bienestar. Bueno, tenemos en México, lo primero que te quiero decir es que tenemos más de 200 sistemas de pensiones. Los más conocidos son los del Seguro Social y los del ISSSTE, que hasta 1997 el del Seguro Social fue un sistema de pensiones solidario, intergeneracional, de beneficios definidos. Esto quiere decir que todos los trabajadores derechohabientes del Seguro Social contribuían a un mismo fondo y con ese fondo, la inversión que se venía haciendo por parte del Estado, bueno, tú tenías derecho al momento de jubilarte a un beneficio claramente especificado. Y decimos intergeneracional porque claro que las generaciones de trabajadores jóvenes van contribuyendo para ir pagando las pensiones de los trabajadores ya viejos que se van a jubilar. Estos dos sistemas se reformaron, el primero en 1997, bueno, empezó la discusión en 95 para entrar en vigor en 97, y el segundo en 2007 para pasar a un sistema de mercado a través de cuentas individuales sustentada en tu ahorro administrado por las administradores de fondo para el retiro, las AFORES, a quienes les pagas una comisión mensual de tu ahorro para que ellos inviertan y ellos te vayan diciendo cómo va tu cuenta, cómo va tu ahorro y cuáles son las pérdidas y cuáles son las ganancias y cuánto es. Al final es a través de tu cuenta individual, como tú puedes saber a cuánto vas a acceder a una pensión, pero no lo vas a saber hasta el momento en el que te retiras en función del ahorro que tienes. Entonces, por eso es un sistema que ya no es de beneficios definidos, sino está sustentado por los vaivenes del mercado, las inversiones que estuvieron haciendo las administradoras de fondos, y eso en concreto lo que ha ocasionado es que las personas cuando se quieren jubilar, la mayoría de las personas solamente alcanzan cuando mucho el 40% de su salario de jubilación. Cuando en los sistemas de beneficios definidos está claro cuánto vas a obtener y en la mayoría de ellos pues es el 100% de tu salario. Fernando, platícanos cuál es tu opinión, cuál es tu conocimiento acerca de las pensiones, de las AFORES, si tienes ahorro para tu futuro. Mira, yo ya estoy pensionado. Yo creo que la gente que trabaja debe merecer una pensión digna, ¿no? En el FOBISSSTE, bueno, hay una pensión digna para los que hemos trabajado. Ahora, la gente
debe de saber que tiene derecho a eso si es que trabaja en el gobierno federal. Entonces debe ver si tiene algún producto, tiene dinero en sus cuentas. Ante la reforma que se aprobó, pues debe darse una vueltecita aquí para que pregunte cuál es su situación laboral y en su caso pues sacar los recursos que tenga. Pues no, en sí no lo tengo así al 100%, pues a veces no se puede por nuestra situación económica, que a veces no nos da, ¿no? La otra, en donde yo trabajo, pues no tengo ninguna prestación. Anteriormente Afore, si lo tengo, es muy chiquito, porque en mis tiempos de antaños, de cuando era joven, pues ahí estuve trabajando en una empresa que sí me daban prestaciones, pero dejé de laborar y pues ya, se perdió todo eso. Sí está mi Afore muy chiquito. Y en cuestión de que sí tengo para mi retiro, pues realmente sí tengo un seguro, pero pues no realmente para mi retiro, ¿eh? Ahorita que comentas la cuestión de los seguros para los retiros, ¿qué tan viable consideras que es esta alternativa para poder ahorrar para la vejez? Pues es muchísimo, o sea, está muy bien tener un seguro de retiro, porque muchos no contamos con esas prestaciones que nos da, entre comillas, el gobierno, y más ahorita con lo que ya dicen que nos la quieren quitar, entonces entramos en un dilema, ¿no? Entonces yo sí optaría porque tengamos esa cultura de tener un seguro para el retiro. Fíjate, en el sector público hay al menos 19,000 personas entre 65 años y más de 85 que están en cuentas individuales y que no se han podido jubilar o no se han querido jubilar porque se enfrentan a que venían ganando 15,000 pesos mensuales y ahora a través de las Afores obtienen 5 o 6 mil pesos. Entonces hay muchas personas que prefieren seguir trabajando, que prefieren seguir yendo a dar su clase, que prefieren ir a seguir prestando sus servicios en una oficina pública, en un hospital, en un centro de salud, porque no pueden vivir la última etapa de su vida con ingresos de esa naturaleza. Así es que este Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fondo con un carácter solidario, es ir retomando esta visión de solidaridad con responsabilidad del Estado. Es un fondo solidario y complementario, que lo que va a hacer es, tú tienes, la Afore te va a dar este nivel de salario y tú traías este otro nivel. Esta brecha que hay entre lo que tú traes de salario y lo que la Afore te da, es lo que te va a cubrir el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es importante señalar que esto va dirigido específicamente a quienes están en cuentas individuales, no a quienes están en cuentas individuales y que tienen ese problema. Puede ser que haya algunas personas que están en cuentas individuales que por su nivel salarial, que porque ahorraron adicionalmente en su cuenta individual, por lo que tú quieras, bueno, puede ser que tienen con su propia cuenta individual un nivel salarial mayor, superior al salario promedio de cotización del IMSS, que es de 16,700 pesos. Quienes estén en cuentas individuales y a través de la cuenta individual, a través del sistema Afores, obtengan hasta 16,700 pesos, bueno, pues el fondo no opera. O sea, y vamos a suponer que a través de su cuenta individual logran una pensión de 25 mil pesos, digo, son excepciones, absolutamente excepciones. Bueno, no les aplica este beneficio, ¿no? Bueno, pues las Afores se supone que es el último programa que se dio, donde guardan su dinero, ¿no? Los nacidos de un tiempo para acá, que ya no tienen derecho a pensión, sino más que al puro ahorro que puedan tener. En el caso están mis 2 hijos, que son profesionistas, están terminando la carrera, pero eso es lo que tienen de los Afores.
Y las pensiones, pues era lo que antes eran las pensiones, ¿no? Donde sí se daba lo de cuando el gobierno apoyaba la pensión. Una parte lo que guardaba el trabajador, la empresa y el gobierno. Sí, yo tengo, cuando trabajaba en una empresa, todavía tengo los ahorros en mi Afore. Y bueno, pues lo que tengo entendido es que quieren quitar todas las pensiones para seguir ayudando con ese dinero que van a sacar a los que se pensionen actualmente. Pero pues creo que no han pensado en las personas que a lo mejor no saben que tienen su dinero ahí. No, desgraciadamente yo no ahorré para el retiro y bueno, pues ahora estoy padeciendo de esa situación, ¿verdad? Porque yo me dediqué a trabajar para sacar a mis hijos adelante, pero nunca pensé en el futuro, ¿no? Que bueno, ya lo tengo aquí y pues ya ni modo. No ahorré para eso ni pensé en alguna pensión que pues ya viéndolo a futuro pues hace mucha falta, ¿no? ¿Cuáles serían estas medidas que urgen implementar en el sistema de pensiones actual para poder garantizar, como dices, tener un buen estilo de vida cuando lleguemos a la edad de 65 años? Claro, en 2020, durante esta administración, hubo una reforma muy importante en materia del sistema de pensiones, que lo que buscó era precisamente mejorar la pensión de los trabajadores para que fuera muy similar a su último salario y no tener precisamente un cambio en el estilo de vida de las personas adultas mayores. Uno de los cambios principales de esta ley, este cambio legal que se aprobó en 2020 y que entró en vigor en 2021, fue incrementar las aportaciones por parte de los patrones o de los empleadores a estas cuentas individuales de los trabajadores. También como parte de esta iniciativa lo que se hizo fue reducir las comisiones que cobran las Afores y algunos otros cambios, por ejemplo, reducir el mínimo de semanas que necesita trabajar un empleado para poder pensionarse. Y estos cambios hicieron que las pensiones de los trabajadores, al menos los que se están pensionando en estos últimos años, se incrementen de manera importante. Estamos hablando de que en este momento, de acuerdo con datos de la CONSAR, una persona se está pensionando con un salario, con una pensión equivalente a más o menos el 70% de su último salario, cuando antes de esta reforma era cercano al 30%. Entonces, este tipo de cambios han mejorado justamente las pensiones de los trabajadores. Ok, ¿y cuáles serían estas deficiencias, por ejemplo, que encuentras en el sistema de pensiones actual? ¿Qué se necesitaría para que funcione mejor? Uno de los principales problemas tiene que ver con que no muchas personas alcanzan el mínimo de semanas cotizadas, tanto al IMSS como en el ISSSTE, precisamente para poder pensionarse. Actualmente se requieren entre 750 y 1,000 semanas, que son aproximadamente 20 años de trabajo, para poder acceder a una pensión. Sin embargo, en un contexto de alta informalidad, como el que observamos en México, pues vemos difícil que muchas personas puedan alcanzar este mínimo de semanas, que es de 1,000 semanas a partir de 2031. Nuevamente, son 20 años. ¿Por qué? Porque vemos que muchas personas entran al sistema formal, después se salen, y hay una intermitencia que dificulta precisamente que puedan acceder a estas pensiones. También hay bajos salarios en México. Estamos hablando de que el salario promedio estará por ahí de 8,000, 9,000 pesos. Y en este sentido, la cantidad de recursos que se pueden acumular en estas cuentas individuales para muchas personas es bastante limitado. Entonces, estos dos factores hacen que pocas personas se puedan pensionar y que las que se pensionan realmente obtengan un monto relativamente pequeño e incluso comparativamente pequeño en comparación con su último salario. Este es uno de los principales problemas que ha orillado hasta cierto punto al gobierno a crear el programa de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores. Este es un monto que cualquier mexicano, por el hecho de cumplir 65 años, puede demandar al Estado mexicano y que es una pensión de 3,000 pesos mensuales. Las pensiones son una prestación económica destinada a proteger al trabajador en diversas situaciones, como al padecer una enfermedad, al sufrir un accidente o al alcanzar la etapa de adulto mayor después de los 65 años. En 1997 se modificó la Ley del Seguro Social y en 2007 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que el sistema de pensiones, que era administrado por el IMSS y el ISSSTE, pasó al régimen de cuentas individuales controladas por administradoras de fondos para el retiro, Afores. ¿Y cuáles serían estos retos que enfrenta el sistema de pensiones desde tu experiencia? Uno de los principales retos tiene que ver con las finanzas públicas del país.
con la capacidad del Estado mexicano para garantizar pensiones a muchos trabajadores a través, por ejemplo, del programa de pensiones para el bienestar de personas adultas mayores e incluso otros mecanismos con la pensión mínima garantizada, que es una modalidad a partir de la cual ciertos trabajadores se pueden pensionar y que recae principalmente en el Estado mexicano. Entonces, este problema para las finanzas públicas tiene que ver con el hecho de que actualmente el 20% del presupuesto, es decir, 1 de cada 5 pesos de gasto del gobierno federal, se destina al pago de pensiones. Y se plantea, bueno, por la dinámica de envejecimiento de la población, se prevé que este monto vaya a seguir incrementándose durante los siguientes años y vaya a reducir justamente el presupuesto suficiente para atender otras áreas como salud, educación, seguridad pública o inversión pública. Y por eso es importante que los ciudadanos, los que contemos con una Afore, comparemos qué Afore nos da el mayor rendimiento para nuestro grupo de edad. En este sentido, si vemos que una Afore está dando una tasa mayor de la Afore en la que estamos, pues quizás sería conveniente, si así lo considera la persona, dimensionar o plantear esta posibilidad de cambiarse de Afore, obviamente tomando en cuenta otros temas como la calidad del servicio, entre otros factores. Otro factor que influye de manera muy importante en la pensión que pueda obtener un trabajador es si hace o no aportaciones voluntarias. Es decir, más allá de las aportaciones que realiza el patrón, el gobierno y los trabajadores por ley, pues el trabajador tiene esta facultad de hacer aportaciones adicionales de su propio bolsillo que va a permitir que este fondo, que estos recursos acumulados en la Afore vayan creciendo, sobre todo si está invertido en tasas, en un portafolio rentable o que genere tasas bastante altas, y en este sentido podría acceder a mayores pensiones. El reto siempre en un sistema de pensiones es garantizar la sustentabilidad financiera en el largo plazo y desde luego cubrir a toda la población. Ahora lo que necesitamos es ir pensando en que todo mundo pueda, además de ese primer piso, que es la pensión universal para adultos mayores, como la conocemos ya todos a partir de los 65 años, lo que necesitamos es ir tomando las medidas de manera muy responsable para que financieramente sea sustentable, para que todas las personas se puedan retirar con el 100% de su salario de cotización para quienes están en el régimen contributivo y repensar a futuro qué hacer para que toda la población, independientemente de si tuvo un patrón, si tuvo una relación de subordinación, lo vaya haciendo. Por eso también presenté una iniciativa que ya fue aprobada aquí en Senado y publicada en el Diario Oficial de la Federación, y ya está vigente la reforma a esa ley, que es la Ley del Seguro Social, para que todas las personas que trabajan de manera independiente, los llamados trabajadores independientes, que los definimos ya en la Ley del Seguro Social, puedan inscribirse al Seguro Social bajo un régimen muchísimo más sencillo, asequible, en donde a través de la declaración de cuáles son sus ingresos mensuales y la buena fe tanto del Seguro Social para creer lo que están declarando y ellos declarar la verdad, se determine una cuota de contribución que pueden pagar de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral, o sea, conforme sean sus posibilidades, y tengan acceso a los 5 seguros que ofrece el Seguro Social, ya no nada más al seguro de atención médica. Entonces, esto les va a ir permitiendo contribuir e ir juntando también sus semanas de cotización. Si ya traían semanas de cotización anteriores, pues se van acumulando para que en determinado momento, cuando puedan tener sus 750 semanas de jubilación, como se estableció en la reforma que hicimos en 2020, puedan efectivamente tener una pensión. Entonces, lo estamos buscando por diferentes vías.
Cabe señalar que quienes trabajan en empresas privadas y los trabajadores independientes pueden acceder a la seguridad social en el IMSS, y aquellos que están en empresas de gobierno cotizan ante el ISSSTE. Ambos institutos otorgan pensiones de distintos tipos como invalidez, incapacidad parcial o total, orfandad, viudez, retiro, cesantía en edad avanzada o vejez. No obstante, es necesario cumplir los requisitos como contar con las semanas cotizadas solicitadas. Por otra parte, las AFORES son entidades financieras dedicadas a administrar e invertir los recursos que depositan a la cuenta individual del ahorro para el retiro del trabajador, ya sea uno mismo, el patrón o el gobierno. De acuerdo con el INEGI, solo el 39% de los mexicanos contaba con Afore en 2021 y de ellos únicamente el 5.7% realizaba aportaciones para incrementar su ahorro. ¿Y el gobierno qué podría hacer para garantizar que los mexicanos tengamos una pensión digna? Pues primero aceptar la propuesta que está dando el presidente, ¿no? De quitar las afores y dar nuevamente la pensión, regresarle a la gente que trabaja o que ha trabajado durante toda su vida, pues para su vejez, ¿no? Para tener su pensión, una pensión digna, porque hace falta, ¿no? O sea, yo creo que toda la gente ha trabajado demasiado como para que se jubile y no tenga nada con qué vivir, ¿no? Yo creo que ese es el asunto, ¿no? Que se legisle sobre eso y se regrese al antiguo régimen que había de pensiones. Desgraciadamente, más de 55 millones de personas en México trabajan en el sector informal. Ellos no tienen acceso a ninguna pensión. Entonces ellos sí deberían tener un apoyo del gobierno, no solamente a los adultos mayores, a toda esa gente que está en los puestos y todo eso. Es una tragedia en México eso, y deberían tener un apoyo del gobierno federal. Y además de estas recomendaciones como revisar el Afore, hacer aportaciones voluntarias, ¿qué otro tip podrías darnos para la audiencia del canal del Congreso para tener una pensión digna? Aparte de las aportaciones voluntarias, existen programas de retiro que no son con las Afores, sino que pueden ser con otro tipo de instituciones que a veces también permitirían incrementar estos fondos, estos recursos que se acumulan precisamente para que las pensiones puedan ser mayores y se pueda preservar el estilo de vida de estas personas adultas mayores, sobre todo en una edad en la que, por ejemplo, los gastos de salud tienden a crecer de manera importante. Entonces, yo creo que un tema importante tiene que ver justamente con estas aportaciones voluntarias, con estos planes de retiro y sobre todo saber en qué Afore están, porque a veces muchos jóvenes que empiezan a trabajar por ahí de los 23, 24, 25 años, a veces ni siquiera saben que tienen una Afore, que tienen estos recursos que se están acumulando y tampoco pueden ver o saben si esa Afore es la mejor en términos de servicio, en términos de calidad y en términos de las tasas de interés que les da. En este sentido es muy importante informarse sobre el funcionamiento de las Afores, conocer en cuál está y sobre todo yo creo que sí es bien importante hacer aportaciones voluntarias. Actualmente las pensiones por vejez son de aproximadamente el 40 y el 70% del último salario del trabajador, por lo que para atender este tema en el Congreso de la Unión se aprobó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el fin de otorgar una pensión del casi 100% de su último salario. Esta iniciativa está dirigida a los trabajadores que ganen menos del sueldo promedio de cotización en el IMSS, que cada año contempla la inflación. En el 2023 fue de 16,777.78 pesos al mes. Hay que pensar en el tema de las pensiones. Hay que quitarnos de la mente el paradigma de muchos jóvenes de que, pues no, a mí yo ya no voy a tener pensión, ya lo de las pensiones ya pasó de moda, ¿no? Entonces, si eso va desde la educación en casa, ¿no? Claro que debes de tenerlo. Y independientemente de si eres una joven que trabaja a través de plataformas digitales, por ejemplo, o trabaja de diferente manera, se debe de pensar en la pensión. Por lo pronto, todas las personas que no tienen una relación formal o que no están catalogados dentro de lo que son los trabajadores formales, es decir, quienes tienen un patrón, yo los llamo a que
se inscriban al Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajadores independientes. También les llamo a todas las familias que tienen el apoyo de una persona trabajadora en su hogar, que la inscriban a la Seguridad Social, porque esa fue también una reforma que ya hicimos. Y nosotros como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer para garantizar tener una pensión, una vejez digna? Pues mira, aquí crear la cultura de un seguro para nuestro retiro. Porque realmente con nuestro gobierno, pues como que no contamos mucho con ellos porque las cosas siempre las van a manejar a su manera. Entonces realmente nosotros como ciudadanos tenemos que pensar en nosotros y tomar y fomentarnos nosotros mismos esta cultura de un seguro para el retiro. Híjole, pues particularmente es ahorrar, es meterle a la pensión, y si no tiene uno o nunca ha tenido seguro o una empresa donde se logre eso, pues ahorrar individualmente. Así, yo sé que es difícil, ¿no? Yo sé que vivimos al día, pero siempre se puede. O sea, yo pienso eso. O sea, no podemos estar esperanzados por ejemplo, a que los hijos nos mantengan o el día de mañana. No, pues uno no puede estar esperanzado a eso. Pues exigir, ¿no? Que tengamos todos un futuro, una pensión y un futuro, pero una pensión que sea real, ¿no? No que lo estén usando los bancos como ahorita. O sea, que los bancos pues, se llevan una parte, ¿no? Con los intereses que cobran. Con todo el movimiento que se ha hecho, no hay una calidad de pensión con las Afores, ¿no? Y siento que definitivamente los ciudadanos tenemos que manifestarnos para que se vuelva esa ley y que se quede en el Congreso, de acuerdo, para que surja como ley y se quede para las siguientes generaciones, ¿no? Y que se utilice bien el dinero, nada más. Y en el caso de que también se requiera el ahorro, ¿de cuánto sería como lo ideal ahorrar al mes para que tengamos una pensión digna? El ahorro, pero si nos basamos en el puro ahorro, pues mira, la canasta básica está demasiado cara, ¿no? O sea, ¿quién puede ahorrar, no? Si que ganamos lo mínimo y se va junto con la canasta básica, definitivamente no hay ahorro, ¿no? Y se tendría que ahorrar a lo mejor, no sé, el 30% de tu salario, y cuánto es, dependiendo del salario que puedas tener, ¿no? Yo considero que no hay ahorro. Yo siento que es muy difícil, ¿no? Ahorrar, porque la verdad es que la media del mexicano no ahorra, ¿no? Entonces, si tú me le preguntas ahorita la media, te va a decir, ¿cuánto tienes de ahorro? Nada. Creo que es bien importante que estemos hablando del tema de pensiones. Es un tema que a veces puede ser muy técnico, pero que es fundamental, porque al final de cuentas tiene que ver con la calidad de vida de la población, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos años alrededor de una tercera parte de la población adulta mayor, de acuerdo con datos del Coneval, vive en situación de pobreza. Entonces es bien importante hablar de pensiones, que cada persona, que cada ciudadano pueda conocer cómo se va a pensionar. Aunque tenga 25 años y falten 40 años para pensionarse, es importante hablar de ese tema desde ahora, precisamente para poder mejorar su calidad de vida. Sin duda, el reto en un sistema de pensiones es garantizar la sustentabilidad financiera en el largo plazo y, por supuesto, cubrir a toda la población. Por lo que, como trabajadores, nos tenemos que informar sobre el derecho a la seguridad social y asegurarnos de tener una pensión digna que nos dé una buena calidad de vida cuando seamos adultos mayores. Esto fue En la Banqueta. Soy Paola Salinas y en nombre de todo el equipo les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación del canal del Congreso. Nos vemos en la próxima.
El Canal del Congreso presentó